Bienvenidos a un nuevo podcast. Acá estamos con Bray y este es el podcast número 13. Perfecto, el número 13. Y hoy vamos a traer algo que no traemos hace rato, si es que no lo trajimos nunca. Sí, o sea, sí hemos tocado temas referentes a esto, pero quizá no tan específico, creo que puede ser de alguna forma, Sí, ¿no? Me Como que parece. se ha ido este podcast mucho a emprendimiento, desarrollo personal y demás, pero al fin y al cabo también sabemos que los que nos ven son coaches, ¿no? Exactamente. Así que hoy el tema está muy relacionado al fitness, es de cómo conseguir un cambio físico estético de forma natural. Que estoy muy emocionada porque al fin y al cabo este espacio lo hicimos para disfrutarlo y estoy teniendo muy buenas experiencias yo. Hemos tenido buena experiencia nosotros con nuestros cambios físicos y nos ponemos a replantear un montón de cosas que dijimos, ¿y por qué no lo compartimos en el podcast, ¿no? Que es nuestro espacio de libertad, de hablar de lo que opinamos, de hablar de cosas crudas y reales, así que sin más, ¿te parece arrancamos? Sí, yo creo que antes de arrancar hay algo importante, dos cosas importantes. Una es que creo que el podcast es un espacio literalmente donde nos estás conociendo a nosotros tal cual como somos. Claro. O sea, literalmente el podcast lo estamos haciendo para hacer lo que se nos canta el orto. Así, literalmente. O sea, ¿por qué digo esto? Porque quizás otros formatos, si bien todo lo que hacemos dentro de nuestro laburo lo disfrutamos mucho, yo creo que otros formatos siempre tratamos de que como que encaje dentro de ciertos márgenes. O sea, como que no es que nos salimos de ciertas cosas, aunque un día nos pinte hablar de alguna cosa en específico. Pero yo creo que el podcast sí. O sea, el podcast se abre a que podamos ser nosotros y hablar sobre lo que nos va gustando, lo que vamos viviendo y nada, simplemente decirte que si consumes este contenido, realmente estás consumiendo al más puro y verdadero Brian y Brenda también. Así que nada, eso creo que es interesante. Y otra cosa que Brenda no dijo, no sé por qué no lo dijo, es que hoy es un día especial. Ah, sí. ¿Querés contar? Hoy va a competir una de mis atletas, así que estoy súper contenta porque hemos obtenido unos grandes resultados para el poco tiempo que tuvimos para prepararnos y siempre priorizamos lo que es la salud y demás. Para mí es un caso totalmente de éxito, Rochi. Y nada, estoy muy contenta porque al fin y al cabo acompañar atletas enriquece mucho a los entrenadores, nos enriquece un montón y estoy muy contenta y encima es como es una ola de impulsar, ¿no? No solo me impulsa a mí a ser mejor entrenadora, sino que todas mis clientas como que son impulsadas por ella y es como una rueda súper bonita, están todas súper comprometidas y bueno, fue justamente por eso que salió también a hablar de este tema, ¿no? Sobre el cambio físico. Y algo que también quiero compartir es que por primera vez decidí ya dedicarme solamente a mujeres porque me di cuenta que todo bien con los hombres, yo amo a los hombres, amo cualquier persona que tenga respeto y compromiso. Sin embargo, me di cuenta que yo ya estoy muy orientada a las mujeres. Ya como que tengo una comunicación muy fluida y me costó mucho soltar a los hombres, pero es que me siento tan cómoda entrenando Te mujeres. has especializado mucho, has Sí, logrado empatizar mejor, has mi logrado tesis como... está hecha en mujeres, o sea, es como Claro, que el universo me tiró hacia las mujeres mucho. totalmente, Y las entiendo demasiado y sé cómo apretarlas. Yo sé apretar a las mujeres, total, no sé apretar tanto a un hombre. claro. No logro apretar de la manera eficiente a un hombre. Y el entrenador tiene que apretar. O sea, el entrenador tiene que estar ahí presionando de la forma justa. No te puedo presionar a nivel que te voy a lastimar, pero tampoco te puedo fingir que te estoy presionando. Claro. Entonces, con las mujeres me llevo demasiado bien, así que estoy muy contenta de al fin estar en paz con este pensamiento de, bueno, solo entreno mujeres. Sí, yo creo que está bueno como que a medida que vos te vas desarrollando como entrenador, como coach, vas entendiendo más cuál es tu propósito y qué es lo que realmente es coherente con la persona que eres. O sea, quizá al inicio no empieces a entrenar a todo el mundo, que eso sí lo hemos charlado, como que empiezas a entrenar a todo el mundo que te caiga, pero con el tiempo te vas dando cuenta en dónde te sientes más cómodo y generalmente donde te empiezas a ir sintiendo más cómodo y donde empiezas a ir disfrutando mucho más es donde también empiezas a conseguir los mejores resultados y se vuelve todo como una retroalimentación muy positiva en donde disfrutas más de tu trabajo, consigues mejores resultados, las personas están contentas y nada, yo creo que justamente el evento que hay hoy donde Bren va a sacar a su primer competidora de culturismo natural
cosa que además acá en Argentina no es que hay muchísimas personas sacando a competidores y competidoras, Naturales, naturales aclaremos, además, porque no naturales, naturales es algo de es hace otro mucho mundo. tiempo. Pero Sí, bueno, creo que sí, es un gran paso y que además refleja justamente todo este trabajo que se ha venido haciendo. sí, Así que nada, hoy estamos modo Level Up Trainers, sí. vamos a estar, bueno, Bren va a estar backstage con su atleta, Voy a con intentar Roche, grabar, pero obviamente voy a estar con Ro a full y ahí. yo voy a estar ahí tipo tratando de grabar todo, así que nada. Claro. Bueno, empecemos entonces. Empecemos nomás. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles considerás que son los pilares que permiten que cualquier persona pueda llegar a su mejor versión física? Bueno, picante. Creo que es bastante amplio. Sí, creo que va a ocupar todo el podcast. Sí. A ver, yo creo que depende mucho desde qué perspectiva lo encaremos, pero yo creo que si lo llevamos a lo macro, a grandes rasgos, los pilares que terminan determinando que una persona consiga un físico estético de forma natural es ser consistente y ser paciente, creo. Eso para mí son dos pilares. O sea, yo podría hablar acá de planificar de la forma más adecuada posible, llevar el plan de alimentación más zarpado y científicamente, no sé, comprobado del mundo, pero la realidad es que si hay algo que me he dado cuenta hoy en día, es que veo muchas personas grandes, 30, 40, bueno, 30, 40 no es grandes, pero se entiende lo que digo. 40 personas que Me sobre estás todo tienen matando. personas que sobre todo tienen mucho tiempo, mucha experiencia entrenando, lo cual en realidad no está atado a una edad en específico, porque No, si alguien empieza a entrenar a los 15 años y a los 25 tiene 10 años entrenando, y si fue consistente y eso fue sostenible, a los 25 tiene un físico increíble. total. Entonces yo creo que uno es ese tema de la consistencia. He visto a personas, como digo, de 30, 40 años, con físicos extraordinarios y que quizás saben la mitad de lo que sabes vos, de lo que sabe Bren o de lo que sé yo de entrenamiento, pero han sido muy consistentes. Y esto es algo también que me ha pasado con asesorados. Me preguntan, Bray, voy al gimnasio, me consigo con personas que tienen un buen físico, se ve que son naturales, tampoco son físicos extremadamente enormes, pero no entrenan tan bien. Se alimentan bien, pero por ahí tampoco es que llevan todo, no están traqueando lo que comen y demás, cómo lo logran. Y flaco, tienen 15 años entrenando, 15 años Claro. sin faltar a las sesiones de entrenamiento, 15 años alimentándose, aunque sea de forma más intuitiva, relativamente saludable. Y entonces yo creo Igual que ese primero... la intuición te guía bien, ¿eh? Si no tenés alguna patología, la intuición te guía. Sí, O total. sea, uno cuando y no tenés un trastorno con la alimentación, te guía. Literalmente con Bray estuvimos comiendo como un mes a modo instinto y yo mantuve el mismo peso y Bray también. Total. O sea, el instinto está. Si vos no tenés los famosos atracones y demás, si vos comes de manera intuitiva, no hay por qué tener que ser un flaco o un gordo. O sea, Claro, no, no. sí, total. Es que, a ver, yo creo que lo que tienen estas personas con tanta experiencia y tiempo es que, claro, han pasado por tantas etapas que además se conocen mucho a sí mismas, conocen mucho su cuerpo y por lo tanto saben qué meterle y qué no meterle para mantener o crear un determinado físico. Sí, evidentemente, algo que siempre me gusta resaltar de este tipo de personas es que quizá pudieron haber conseguido más de lo que consiguieron por no tener el conocimiento. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, la consistencia es un pilar tan fundamental que aunque no hagas las cosas de la mejor forma posible, Total. simplemente por una cuestión de tiempo terminas teniendo un físico de la puta madre. Sí. Y el segundo punto que decía era la paciencia. Y es que creo que la mayoría de personas que abandonan, incluso el otro día subí un reel a Level Up donde decía que había visto como unos datos, no recuerdo bien el porcentaje, pero era algo así como un 50% de las personas abandonan dentro de los primeros 6 meses el No, gimnasio. es un 63% abandona los primeros 4 meses y son las personas que más lo necesitan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente eso ocurre porque la gente no es paciente y la gente va con un resultado muy marcado en la mente, tipo, este es el físico que quiero. Arranco, estoy motivado, esto tiene que ver con la charla de motivación también que damos el otro día, el podcast de motivación, se me acaba la motivación, listo, abandoné el gimnasio. Entonces, si vos no sos paciente y no aprendes a disfrutar de ese proceso, o sea, que el entrenamiento se convierta en parte de tu estilo de vida, o sea, que vos vayas a entrenar como vas a comer, como vas al baño, como sales los fines de semana, que eso sea un componente que esté dentro de tu rutina semanal y que seas paciente con los resultados, que te desapegues un poco de que vas a conseguir un físico increíble y que estés todo el tiempo pensando en eso. Cuando llegas a ese punto y sos paciente y ya te desapegas,
Entonces que incluso lo llevaría a eso, ¿no? Paciencia y desapego de los resultados. Yo creo que para mí esos serían los 2 o 3 pilares entonces fundamentales, ¿no? Consistencia, paciencia y desapego del resultado. Me gustan. Algo a agregar también es que quizás uno no se aferra tampoco hablando de la paciencia, ¿no? Uno quizás, está bien, listos, no me importa el objetivo, pero les importa que cada sesión sea perfecta. O sea, hay que soltar también la perfección porque además es una alucinación, no existe la perfección. Claro. El que va en busca de la perfección es como Alicia en el País de la Maravilla, tipo, está buscando, tipo, escapar de un mundo no real, ¿entendés? O sea, no existe. Y sí, yo algo que sumaría a lo de Bray, que sí, para mí la consistencia es la clave, pues un hábito y te sentías hasta raro no yendo. Yo conozco gente que tipo va, pero religiosamente, haga lluvia, frío, calor, lo que sea, están acostumbrados a ir a tocar máquinas, ¿entendés? Están acostumbrados a ir. Siento que eso es genial porque es parte de tu vida. O sea, y eso al fin y al cabo, lo hagas bien o no tan bien, está buenísimo porque estás haciendo algo saludable. Te estás moviendo, cosa que la mayoría de la gente está sentada en un sillón, como está Bray ahora, haciendo nada. Sabroso. Y algo que, a ver, ¿qué podría sumar? Un pilar importante que me di cuenta que lo aplico mucho es ser consciente de ciertos hábitos. O sea, yo creo que eso es un pilar para llegar a la mejor versión física. Es decir, si tenés unos muy malos hábitos, muy malos, no vas a llegar nunca a tu mejor versión física. Ahora, lo que pasa es que justamente hay que ser constante en el tiempo, hay que ser consistente para ir mejorándolos. O sea, no hay que incorporar nuevos, sino mejorar los que tenemos, Claro. para luego empezar a incorporar. Eso es algo que también hay que trabajar mucho. Así que yo creo que nada, que le sumaría de los pilares hacer una introspección, o sea, Claro. ver qué tenemos de hábito, a qué hora nos acostamos, a qué hora nos levantamos, si tenemos justamente alguna como fascinación con ciertos alimentos y demás. Yo creo que ser consciente de nuestros hábitos, de nuestras conductas frente a determinadas situaciones es importante para llegar a la mejor versión física. Totalmente, sí, como que si ya de base tenemos hábitos que van totalmente en contra de lo que queremos lograr y nos la estamos poniendo mucho más difícil. Claro, ejemplo, tomás alcohol 5 veces a la semana, por más que vayas al gimnasio y todo eso, la mejor versión física Bueno, no va a llegar. igual si tomas alcohol 5 veces por la semana, no tienes que ir al gimnasio, tienes que ir No, a Alcohólicos Anónimos. Ya pero sos capaz que alcohólico. toman, no sé, un vinito, una copita de vino, otra copita de vino, otra copita de vino. O sea, no es que se emborrachan, pero se ponen un poquito alegres por, no sé, Claro. los eventos sociales y creen que no es la gran cosa, pues no se bajaron una botella de vino solos. Estás cagándote el proceso. O sea, tenés un mal hábito. Total. Tenés un mal hábito, porque podés tranquilamente tomar 1 o 2 veces en una ocasión súper especial, no la excusa del encuentro, sino tomar agua ese día y hasta, es más, ayudar a tu amigo que está en la misma que vos. O sea, y lo digo con seguridad porque yo tengo una de mis clientas, que no voy a decir su nombre, que ha dejado muchísimo el alcohol y ahí fue cuando notó sus cambios físicos. La entreno hace años, casi década, y ella ha dejado el alcohol de manera frecuente y pasó a con menos frecuencia a disfrutarlo en un evento social, o sea, cambió ese hábito, porque es un hábito, no lo tenía como algo malo y le cambió el físico. Así que, repito, ser consciente de nuestros hábitos, no hacer la vista gorda es lo que te va a llevar a un buen cambio físico. Pero no es que mi clienta se torturó, o sea, yo le dije, tómalo con calma porque si no la recaídas peor. Claro. Bueno, yo creo que algo importante con este tema es que con esto no estamos queriendo decir ni que vos ni que tus asesorados tengan que cambiar totalmente su estilo de vida como para que ir a entrenar o comer sea sostenible. Simplemente es ir viendo cuáles son esos puntos dentro del estilo de vida de esa persona que casi que atentan directamente contra ese objetivo para ir de a poco haciendo pequeñas modificaciones e ir logrando esa adherencia. Por ejemplo, en el caso de la alumna de Bren, que comentaba, tenía este tema quizá con el alcohol, por ejemplo. En caso de alumnos míos, yo tengo alumnos que quizá, por ejemplo, tenían muchos permitidos y ya de por sí su alimentación no es que estaba mal, pero están acostumbrados a comer cualquier cantidad de cosas todos los días. Entonces ya eso atenta rápidamente contra
cualquier objetivo en el largo plazo, porque directamente si estás comiendo todo el tiempo cosas que no te están aportando nada, y evidentemente por más que vayas a entrenar, ahí sí es que no vas a alcanzar absolutamente nada. Entonces, en ese caso, quizás los hábitos fueron simplemente ir mejorando la selección de alimentos, ir reduciendo de a poco los permitidos. Entonces, no es cambiar la vida completa, pero sí es identificar cuáles son aquellos obstáculos que te están frenando de frente, de golpe, para que no puedas alcanzar esos objetivos, creo yo. Totalmente cierto. Usualmente lo que más va a ir en contra de ese cambio físico está relacionado a las calorías, o sea, está relacionado al alcohol o al exceso de comidas libres, o sea, eso es un bastante hecho. O bueno, también no, la gente que no se anima a comer más. Claro, sí, no es que O tienes el sea, palo, o sea, está como muy relacionado con los la comida en realidad, más que claro. el entrenamiento, porque si sos constante No, en el tiempo, sí, sí, o sea, sí, pero yo digo en relación a esto de los hábitos, por ejemplo, todo el tema de la comida sí suele ser como lo que más difícil es, pero ponele, si tenés a alguien que todos los días se acuesta a las 3 de la mañana porque está jugando o porque está haciendo cualquier otra cosa, y eso también es un bloqueo muy fuerte con respecto al entrenamiento, porque al otro día estás hecho mierda, entonces no querés ir a entrenar nunca. claro. O incluso cosas tan básicas como lo que nos pasaba a nosotros. Fuimos, nos inscribimos en un gimnasio que nos queda más lejos porque era mejor, pero nos estábamos poniendo una barrera bastante difícil para poder cumplir con los entrenamientos. Terminamos en un gimnasio a 2 cuadras, que no es lo mejor, pero evidentemente nos hace mucho más fácil el proceso. Sí, Pero bueno, literalmente no tiene casi ninguna buena máquina, pero por lo menos nos movemos y entrenamos con mayor frecuencia. claro. Vamos a la siguiente pregunta. Dale. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir un físico estético? ¿Quieres empezar vos? Vale. Desde mi experiencia, el tiempo va a ser 100% responsabilidad del compromiso de la persona. O sea, del compromiso de los antecedentes que tenga con el entrenamiento, con los hábitos que tenga y con la relación con la comida y su cuerpo. Un montón. Hay gente que no tiene mala relación con la comida, entonces ya ahí hay un plus. Hay gente que es amante del sueño, así que duerme bien. Pero bueno, siento que el tiempo de verdad va a depender mucho del compromiso de la persona. Y bueno, obviamente tener un buen acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que quizás tiene todo perfecto, pero tiene un plan muy mal Claro. hecho y los resultados van a tardar mucho más. Porque, por ejemplo, he entrenado muchas chicas que han hecho tipo entrenamiento de 5 o 6 días, millones de series por ejercicio, repes súper altas, tipo a 30 repeticiones en prensa. Tipo, ¿qué? Eso no es un entrenamiento inteligente y eso literalmente puede hacer que tardes mucho más en conseguir tu físico porque estás haciendo mucho sin un grado de esfuerzo aplicado bien, sin quizás otros parámetros a tomar en consideración. Así que siento que el tiempo va a depender del compromiso de la persona, eso es lo principal, el compromiso, y bueno, y todo el resto que veníamos hablando. Claro. Yo ahí creo que, o sea, creo que lo primero que nosotros deberíamos tener en consideración es que lo de físico estético es algo bastante subjetivo, es decir, para una persona tener un físico estético quizás es no estar muy definido, sino simplemente estar como en un peso más o menos acorde a lo que mide, por ejemplo. Para otra persona tener un físico estético es estar recontra rajado, para otra persona tener un Claro. físico estético es estar recontra masivo, grande. Entonces creo que, primero que es como medio relativo. Y también creo que es diferente lo del cambio físico a lo del físico estético, porque el cambio físico quizá va relacionado a, del punto de partida en el cual estás, llegar a otra versión tuya. Eso para mí es un cambio físico. Pero ya luego el físico estético es, ok, si vos con ese cambio que conseguiste te sientes suficientemente bien con tu cuerpo y contigo mismo. Que no siempre pasa, o sea, hay veces que nosotros vemos gente, por ejemplo, que tiene altos fisicazos, pero dice, no, todavía no siento que tenga un físico estético. Y capaz se pegó alto cambio físico, ¿no? Entonces creo que como que hay que diferenciar un poco esos conceptos para empezar a entender cuánto tiempo te toma conseguir ese físico estético. Entonces, yo creo que lo primero acá es entender que la mayoría de personas nunca, por más que siga progresando, va a sentir que ya tiene el físico más estético y que no se puede mejorar. Que es como incluso lo mismo que pasa en el ámbito del emprendimiento. O sea, yo algo que generalmente pienso es que, bueno, hoy no estoy
en el lugar que me imagino que me gustaría estar. Pero estoy muy seguro que si en algún momento llego a ese lugar, voy a querer estar en otro lugar más arriba, porque es como que siempre te estás constantemente desafiando. Y creo que con Sí, el tema del físico, estético, pasa un poco eso con algunas personas, pero también hay otras que cuando ya llegan a un determinado físico ya dicen, listo, acá me siento bastante bien. Yo creo que llegar a ese físico en el cual ya te sientas muy bien, en la mayoría de casos y de personas, es algo que lleva años. O sea, años. ¿Por qué digo años? Porque la mayoría de nosotros partimos de un punto en donde tenemos un porcentaje graso que no es muy bajo, nos falta bastante masa muscular. Si de repente ganamos masa muscular, y después perdemos grasa, nos damos cuenta que igual seguimos acumulando grasa en alguna zona en específico. Por ejemplo, yo acumulo mucha grasa en la parte baja de la espalda y para ir perdiendo esa grasa me ha tocado hacer muchos volúmenes y definiciones, volúmenes y definiciones, volúmenes y definiciones. Entonces no solo basta con que gane bastante masa muscular, basta con que a lo largo del tiempo que vaya haciendo volúmenes y definiciones, la recomposición corporal que voy consiguiendo y la distribución de grasa se va modificando un poco hasta que consigo ese físico que yo digo, estoy en un buen punto. Y ahí llego a otro punto también que es, que incluso creo que lo habíamos anotado entre las preguntas, y es, ok, más allá de conseguir ese físico estético, es sostenible. Porque Bren y yo, algo que nos ocurrió es que hicimos una etapa de definición ambos, y yo me sentía bastante estético con el físico que había conseguido a nivel de definición, Bren también, pero honestamente no era sostenible, porque ya estábamos metiendo banda de pasos y adicionalmente a eso estábamos con nada de calorías. Y bueno, justamente eso no era para nada sostenible. Entonces, para llegar otra vez a un físico similar a ese, pero comiendo más, y son volúmenes, definiciones, volúmenes, definiciones. Entonces, como para resumir, yo creo que conseguir un físico estético, natural, es algo que lleva años. Y bueno, ya hay personas luego con una genética increíble que van y huelen una mancuerna y de repente ya tienen un físico increíble, pero ya es una cuestión creo que más genética que otra cosa. sí, hay algo que es importante, que es importante no hacer las comparaciones con otras personas que tienen quizás el físico de tus sueños porque tiene otra genética, otro punto de partida y más allá de la genética acumula quizás grasa de una forma distinta a la tuya. Por ejemplo, yo no acumulo tanta grasa donde quiero, que es en el glúteo, por ejemplo. Claro, O sea, y cuando uno hace una definición es consciente de dónde pierde más grasa más rápido. Ejemplo, yo pierdo mucha grasa en las mamas y en la cintura. claro. Y luego pierdo en todos lados y por último pierdo en los brazos. O sea, Wow. es como... esto viene muy bien porque nunca tuve el espacio para decir esto, pero es súper importante no hacer las comparaciones porque además tenés que vivir vos tu propia experiencia, tanto en una definición como en un volumen. Y en la definición vas a aprender mucho de tu físico. O sea, en la definición cuando vas a darte cuenta de verdad cómo es tu físico. Y vas a darte cuenta qué es lo que tenés que trabajar después. El tema es que la gente hace muy malas definiciones, muy mal. Especialmente las mujeres hacen supuestamente un año de definición. Créeme que si estás un año en definición, estás muerta. O sea, no, haces un intento de definición que estás en realidad en un mantenimiento y pasas a ciertos atracones y eso es literalmente una muy mala relación con la comida. Y eso hay que buscar sanar, ¿sí? Sanar, tener una buena relación con la comida y luego intentar una definición una vez que estés sana con la relación con la comida, ¿no? Pero siento que una definición te viene muy bien para no hacer más comparaciones. Yo, por ejemplo, desde que hice una súper buena definición, me di cuenta que mi cuerpo era único. O sea, me di cuenta que sonsa que soy por compararme con otra, que sonsa que fui por querer tener el abdomen de esta persona. Me di cuenta que tengo demasiada costilla a la vista, más que abdomen, que tengo mucha espalda, que no era solo porcentaje graso, tengo mucha espalda, que tengo un cuerpo que nada que ver, mis brazos pasaron a ser hermosos, yo criticaba siempre mis brazos y terminé teniendo unos brazos hermosos. O sea, la definición te permite destaparte y darte cuenta cómo es tu cuerpo y empezar a quererlo y empezar a trabajarlo, ¿no? Por eso es importante trabajar siempre la relación con tu físico. Yo desde que hice la definición creo que nunca me traté mal, porque de verdad pasé a darme cuenta que era muy estúpido compararme. Claro, Como que pasé a darme cuenta qué tonta que soy en compararme. Cada vez que quiero mejorar algo en mi físico y demás, voy a mis fotos. Voy a mis fotos de antes y digo, bueno, o sea, igual ya bastante conozco mi cuerpo,
Pero si estás como en ese bucle, que yo conozco muchas personas que están de, podría tener algún día este físico, esto, deja esos pensamientos, o sea, ya no tiene sentido en lo absoluto. Sé que no está vinculada a la pregunta, pero no tiene nada que, o sea, dejemos la comparación de lado y empezar a compararte con vos y comprometerte con vos y ahí vas a obtener resultados y ahí vas a poder empezar a trabajar en base a lo que tenés. Bueno, hay algo que creo que es súper importante que venías tocando, que viene relacionado a esto de, bueno, hay que hacer definiciones como para ver cómo está nuestro físico y demás. Y dijiste algo que me gustó, que es el tema de, bueno, mucha gente dice, no, llevo un año en definición. Y creo que hay un tema ahí que es clave, y es esto de que las personas creen que tienen un año en definición, no lo tienen porque están en mantenimiento, pero adicionalmente a eso es como que pasan toda la vida intentando estar en un proceso de definición. ¿Qué termina siendo eso? Que estés con muy poca comida encima y con un físico choto, de mierda, porque Sí. realmente no logras bajar más. O sea, estás con 1000 calorías, pasando hambre y con un montón de grasa porque igual no logras perder más. Y eso también tiene que ver mucho con la importancia del volumen luego. Y creo que acá vos tenés ejemplos con tus alumnas, yo también. O sea, yo tengo un alumno que empezó con 100 kilos, midiendo unos 60 y algo. O sea, estaba muy por encima. Tenía obesidad, literalmente. Nosotros arrancamos un proceso de pérdida de grasa, llegamos más o menos a 92, 93 kilos. Pero ¿qué pasa? Que ya estábamos en 92, 93 kilos y estábamos consumiendo menos de 2000 calorías. Claro, ya no era sostenible porque eran muchos pasos que estaba dando, muy poca comida, tenía ya un estilo de vida bastante activo, bastante dinámico, ya era insostenible seguir pensando en perder grasa. Y ahí es cuando mucha gente llega y se sigue dando contra la pared y se sigue estancando en perder grasa. ¿Qué hicimos? Pese a todo pronóstico, empezar de a poquito a comer más. Porque él necesitaba tener más combustible, tratando de que en ese proceso la ganancia de grasa fuese mínima y maximizar la ganancia de masa muscular, para luego tener más calorías y ahí volver otra vez a hacer un corte. Entonces, claro, pasamos a estar por debajo de 2000, perdón, 1800, 1900, a llegar a 2800 kilocalorías, subimos como 2-3 kilos en el proceso, él fue a hacerse antropometrías, ganó muy poca grasa en ese proceso, y a partir de ahí, con 2800, volvimos a empezar a cortar. ¿Qué sucedió? Que ahora estamos en 2200, creo, 2100 más o menos, pero esta vez está pesando 88. Entonces es eso, es un proceso de subir un poco, bajar un poco, subir un poco para ir incrementando calorías, bajar un poco, porque no se trata de estar siempre en definición y creer que vamos a conseguir esa estética pasando hambre todo el tiempo, porque cuando ya empezamos a pasar mucha hambre y no seguimos bajando, es el mejor indicador de hay que comer más, porque no es sostenible y no es saludable y no nos va a permitir mejorar más. Entonces creo que eso es súper importante, creo que vos lo has vivido también con atletas, bueno, incluso Roche que va a competir hoy, Sí. literalmente bajó 10 kilos en relación a cómo estaba antes y adicionalmente a eso Ganó. comiendo más en, Sí. en muchos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, otro tema que vos decías que creo que también es interesante del tema del físico y de que uno capaz cuando está tapado como que no se logra percibir tan bien, un punto también que vos siempre decías, no es muy bueno en mi físico, no es muy bueno en mi físico, era el glúteo y cuando perdiste grasa te diste cuenta que tenías un glúteo increíble. Sí, eso es real, es real. O sea, me di cuenta que tenía un físico hermoso y que lo juzgaba mucho por no haber hecho una definición. Y me di cuenta que tenía un buen glúteo, unos isquios increíbles. Ay, Tenía bíceps, que yo pensaba que no tenía nada y tenía, o sea, así, tenía algo de bíceps, obviamente no el tamaño que tengo ahora, pero como que mi perspectiva era nada que ver, nada que ver. Bueno, y eso es algo que yo aprendí, por eso está bueno vivir la experiencia. Algo que yo aprendí es, por ejemplo, el glúteo en volumen no se aprecia tanto. O sea, es algo que genéticamente, repito, acumules claro. mucha grasa ahí, mucha grasa, pero es un pecado acumular mucha grasa ahí, porque es donde más cuesta perder. Entonces, me di cuenta que al final mi cuerpo era fenomenal. O sea, me di cuenta que al final no quería tener genéticamente mucha grasa en los glúteos, porque al fin y al cabo es donde más cuesta perder después. Quedas toda flaca y tenés un glúteo. O sea, a nivel estética para mí, recuerden que la estética, o sea, la belleza de cada uno es Claro, muy subjetivo. superficial. O sea, es muy individual. A mí me encanta ahora mi cuerpo, no lo cambio por nada ni por nadie. O sea, me gusta y encima con
todo este conocimiento de volúmenes y definiciones, yo sé que yo lo puedo manejar a mi ritmo y hacerlo ver a la forma que yo quiero a lo largo del tiempo. O sea, de verdad que nada, que es mi relación con el cuerpo es otra y yo lo que intento trabajar siempre con mis clientes es eso, la relación con su cuerpo, porque si no tienen una buena mentalidad, los resultados no van a llegar de la forma más saludable o que no se pueda... O sea, la relación, ¿cómo vas a sostener el cuerpo? Y con una buena tranquilidad mental. Claro. O sea, no se va a sostener un buen físico si tienes una mala relación con tu cuerpo. Totalmente. Bueno, ¿qué preguntas más tenemos? ¿El camino para hombres y mujeres es el mismo? A ver, yo creo que a nivel conceptual sí. O sea, más allá de que luego el entrenamiento cambie, pero a nivel conceptual, como los pilares para mí son los mismos. O sea, hay que ir a entrenar de forma sostenible, hay que tener un plan de alimentación que sea sostenible, hay que pasar mucho tiempo, hay que esperar. Entonces, como que a grandes rasgos, mi respuesta es que sí. Sí. Yo creo que ahí vos quizá puedes como explayar un poco más, quizá ya desde la perspectiva de entrenamiento o incluso en la perspectiva de cómo se gestiona con la experiencia que tienes entrenando a mujeres. Pero mi respuesta como general es que sí. O sea, conceptualmente para mí es lo mismo. Ok, para mí no. No, para mí es nada que ver el camino de hombre y mujer. Primero porque ya partimos con que a la mujer tiene su ciclo menstrual y el hombre no. El hombre siempre es lo mismo. Un poquito de envidia hacia ese tema. Pero para mí el camino no es lo mismo. No es lo mismo porque el hombre puede perder mucha más grasa en comparación a la mujer, porque son distintos tamaños, porque... A ver, más fácil, no es el mismo camino porque los resultados postas llegan en distintos tiempos. Es decir, salvo que tengas una genética a nivel Messi, o sea, a nivel Dios, no. Ya de por sí, por ejemplo, el mejor ejemplo que les voy a dar es Brian y yo. Brian y yo comenzamos la definición. Yo la comencé 2 semanas antes, ¿no? Y Brian no paraba de bajar y bajar y bajar y bajar. Y yo bajaba medio kilo, 200 gramos. Es como que a nivel balanza no es lo mismo. El hombre puede bajar mucho más en comparación a la mujer. Y a nivel estético se puede ver que Brian tenía los brazos súper definidos así. Y yo no los tenía súper definidos así, al igual que las piernas. Por un simple hecho de que las mujeres acumulamos mucho más grasa porque, bueno, tenemos justamente el ciclo menstrual, los órganos de reproducción, podemos tener bebé, por ende tenemos más grasa acumulada acá, más grasa donde están los ganglios para protección. Entonces, para mí, el camino no es el mismo, el hombre puede tardar mucho menos, el hombre puede tener menos riesgos, en cambio la mujer puede tener más riesgos si la juega mal en la definición. O sea, Igual ahí te voy a debatir un poco porque incluso tomando nuestro mismo caso, vos terminaste la definición mucho antes que yo. sí, porque yo no quise apretar más, porque yo No, pero tenía... ya habías llegado, mucho antes habías llegado a una estética, o sea, un porcentaje graso en proporción a lo que es Vos la mujer. pesabas 90 kilos, Eduardo. Pero por eso mismo te estoy diciendo, o sea, no es una cuestión netamente, o sea, la velocidad de pérdida de grasa, no de pérdida de peso, me parece que no es una cuestión relativa necesariamente a si eres hombre o mujer, o sea, creo que tiene que ver más del punto de partida. Yo estaba obeso, entonces, claro, tardé un montón, o sea, yo perdí en la definición más de 10 kilos. Y claro, evidentemente Bren perdió mucho menos peso, pero Bren... Perdí casi 6 kilos. O sea, un día solo podría decir que perdí 6 kilos. Bueno, pero si también lo vemos a nivel proporcional, en proporción a lo que vos mides y pesabas, esos 6 kilos es un mayor porcentaje de tu peso total que Sí, de alguna pero forma... estéticamente me veía distinta. O sea, estaba bien, estaba bastante definida, pero vos estabas tipo, tenías venas, ¿entendés? O sea, el cuerpo Sí, es distinto. pero, sí, bueno, pero ahí es donde voy a lo debatible, porque yo digo, bueno, vos, por ejemplo, claro, a nivel brazos, yo al toque tenía los brazos definidos, Sí. por ejemplo. Sí puede que haya un tema ahí relacionado a que quizá la mujer acumula más grasa en los brazos, pero vos el abdomen lo tenías increíble y yo terminé la definición y no se veía nada. ¿Por qué? Porque yo acumulo más grasa en esa zona. Yo también igual, ¿eh? Pero a lo que yo voy es que, o sea, más allá de cómo no sé cómo decirlo, pero más allá de cómo afronta tanto el hombre como la mujer el proceso o cómo va viendo los cambios, los pilares siguen siendo los mismos. O sea, es consistencia, paciencia, Sí, entrenar, adherirse. el camino a nivel toma de decisiones, o sea, los principios del entrenamiento son los mismos.
y obviamente el entrenamiento, eso de que la mujer debe entrenar igual que el hombre y demás, para mí, es más, hay hasta estudios que dicen que ni entre hombres deben entrenar igual, o sea, Claro. hombre y mujer ya definitivamente son totalmente distintos, ya que entre hombres hay diferencias. Y hay estudios entre hombres mostrando aplicaciones de variables que responden exactamente igual. Entonces el hombre entre hombre es distinto, la mujer entre mujer es distinta y entre sexos ni hablar. Sí. Pero los principios de entrenamiento sí son iguales, eso es un hecho. Sí, sí, creo que lo que es bastante, o sea, como diferente, es como tener en cuenta cómo afronta el hombre y la mujer como cada etapa y qué cosas se va a ir consiguiendo. Porque, por ejemplo, el hombre no le va a pasar nunca, por más que baje mucho el porcentaje graso, no va a perder el ciclo menstrual porque no tiene. Entonces eso es algo que sí la mujer Puede debería bajar como... el líbido, pero cuando está seco, o sea, cuando le tocas así y es piel, ¿entendés? O sea, Claro. O sea, como que van a haber ciertas cosas que se van a percibir distintas. Lo mismo al peso. Generalmente la mujer es más pequeña y pesa a nivel total menos y por lo tanto también el cambio en peso también en no parte es va a ser solo eso, menor. sino que a nivel porcentaje la mujer tiene mayor grasa. Claro, O sea, la mujer tiene mayor grasa. No importa cómo se vea, la mujer tiene mayor grasa en comparación a un hombre. claro. Eh, pero para mí el camino igual no es el mismo por el tema, repito, el ciclo menstrual. O sea, ya el primer mes de la mujer tiene una retención de líquido que el hombre nunca va a experimentar y eso puede afectar a nivel mental. Entonces, Bueno, ok, pero no es que no sea el... o sea, como que siento que yo, vos... yo llevé la pregunta Claro, hacia la literalidad literal. O sea, no es lo mismo porque no pasan lo mismo a nivel sensaciones. Ahora, si vamos hacia el lado, repito, de entrenamiento, es lo mismo. ok, estoy de acuerdo. O sea, el camino es el mismo, cómo lo vive cada uno y lo que va a experimentar en el medio es distinto. Total, me acuerdo que, ay, cuando estaba indispuesta y veía que Brian tipo, bajé medio kilo más. Y yo tipo, plena disposición, con una bronca interna y digo, el proceso es nada que ver, o sea, el proceso es nada que ver un hombre y una mujer. Y mis clientas que han hecho definiciones con sus parejas les genera el mismo odio. No es que estemos tristes de hacer el proceso, sino que es un poco injusto ese gustito amargo de, che, me vino y me pasó que en un momento yo estaba entrenando con todos hombres y ninguno entendía lo feo que era sentirse tan retenida estando pasando una definición, Claro, ¿entendés? O sea, el proceso es distinto. El camino puede ser parecido. Porque sí, ya repito, entre hombres hay diferencias, entre mujeres y entre sexos ni hablar. Así que, pero el proceso es distinto. claro. Bueno, creo que por ese mismo motivo es que justamente el acompañamiento también es diferente. Sí. O sea, el acompañamiento quizás, más allá de que emocionalmente, bueno, puedan haber personas que sean como más fáciles de que se quiebren o no, sí, y esto creo que es esto creo que incluso es lo que hace que generalmente una mujer quiera que la entrene una mujer también, en parte. Porque En parte. realmente, salvo que un hombre se especialice justamente en entrenar mujeres, hay muchas cosas que no termina como empatizando suficientemente bien como lo puede hacer una mujer. Y acá alguien me dirá, bueno, no, pero si un hombre está especializado en mujeres y no sé qué, pero honestamente la probabilidad de que una mujer que se especialice en mujeres tenga más mujeres en su servicio de asesoramiento es mucho más alta que un hombre que se especialice en mujeres. Quiero aclarar lo de la especialización. No es que existe un entrenamiento específico de mujeres, sino que cuando alguien dice especializarse en mujeres, que yo nunca va a salir de mi boca que me especializo en mujeres, en realidad creo que lo que están haciendo mucha referencia es que las mujeres tienen otros objetivos en comparación a un hombre. Es decir, la mujer no va a hacer frecuencia 3 de pecho, No, va pero a yo, hacer frecuencia 3 de glúteo. O sea, se entiende, ¿no? Como sí, sí, pero creo que eso es una cuestión más de planificación. O sea, yo estoy hablando quizás más de la gestión de los procesos. Por ejemplo, pasa mucho que, suponete, si yo soy hombre y además ofrezco un servicio de coaching online con una mujer, quizás, y esto es como bastante complejo, ¿no? De llevar a la mesa, pero quizás pasa mucho que si yo, por ejemplo, trato de romper el hielo con la mujer como para tratar de establecer una comunicación más a profundidad y conocerla más a detalle, hay una barrera un poco más complicada porque yo no entiendo qué puede sentir ella
Entonces voy a requerir de mucha comunicación de parte de esa persona como para medianamente hacerme una idea y saber cómo afrontar esa situación. Pero quizás una mujer es mucho más rápido que rompe el hielo porque cuando la otra mujer le dice, no, ¿sabes qué? Amanecí y tenía, no sé, el antojo de comerme tal cosa y capaz a vos también te pasó y decís, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo y yo logré controlarlo de esta forma. Que con esto no estoy queriendo decir que un hombre no pueda entrenar a una mujer, pero sí siento que si tenés un hombre con mucha experiencia entrenando mujeres y una mujer con mucha experiencia entrenando mujeres, la probabilidad a nivel prueba de estadística de que esa mujer opte porque la entrene otra mujer es más alta que opte porque la entrene un hombre. ¿Ok? Puede Es ser. medio relativo esto, pero siento que al menos yo lo he vivido con vos. O sea, yo en mi servicio tengo mujeres y he tenido mujeres e históricamente he entrenado a más mujeres que hombres. Eso es algo que por ahí no comento mucho, pero en un par de ocasiones lo he dicho. A lo largo de mi vida he entrenado a más mujeres que hombres, pero, pero bueno, justamente veo quizá como al nivel de comunicación que Bren llega rápidamente con sus clientes y digo, a mí llegar a este punto me ha costado mucho más. Mm. Y como que han tardado más en confiar en mí para contarme ciertas cosas que con Bren capaz avanzó mucho más rápido ese proceso. Sí, puede ser. Algo que quiero aclarar sobre el ciclo menstrual es que hay mucha mala divulgación al Mm, respecto. O sea, hay mujeres que dicen, ay, no, estoy indispuesta, no voy. Tipo, no, amiga, si no te duele, anda. Tipo, claro, em, yo me siento cómoda entrenando con un hombre o con una mujer, pero porque yo tengo muy en claro cómo me afecta el ciclo menstrual y yo lo respeto. No me importa qué entrenador tenga, sea hombre o mujer. Yo tengo un mes que quizás me cuesta un poco más que otro, pero para mí no es excusa para ir a entrenar y autorregular la intensidad, que eso es claro, lo que yo también hago con mis clientas. Yo lo que hago con mis clientes también es explicarles cómo funciona el ciclo menstrual y que me comenten cómo se sienten. Más que nada eso, como para tomarlo en consideración. Hay alumnas mías que les reafecta y hay algunas que están como si nada, claro, pero como si nada, ¿eh? Entonces yo no les que les ajuste el plan en base al ciclo menstrual y si tienen algún entrenador que les ajuste el plan en base al ciclo menstrual, déjenlo, claro, corta la total, bocha, porque ahí están dramatizando una situación que es totalmente natural en la mujer y es simplemente, no hay que agrandarlo, no hay que tener ni siquiera esta pena, o sea, es algo que va a pasar mensualmente, fija, y lo que hay que hacer es simplemente hacer una toma de decisión en el entrenamiento y quizás un poco en lo que es la alimentación, por un simplemente hecho de sensaciones. claro, Pero yo no hago tanto agrandamiento en lo que es el ciclo menstrual. Se sienten obviamente sí, re cómodas diciéndome. Es más, yo les hago que me marquen cuando están en su ciclo porque la fluctuación del peso cambia, fija. Así que me gusta saber cuándo les viene para tomarlo en consideración, para los parámetros y demás, y además para ver el rendimiento, porque al fin y al cabo es ciencia, o sea, está bueno ver cómo le afectan a algunas el rendimiento con o sin el ciclo. Y hay mujeres que les pega para arriba y hay mujeres que les pega para abajo y hay mujeres que mantienen. Así que total. cierro paréntesis del ciclo menstrual. Y vamos con la última pregunta y le damos cierre. ¿Qué es lo más difícil que te podés encontrar en el proceso? Ah, qué pregunta tan difícil. Sí. A ver, yo creo que lo más difícil que te puedes conseguir en el proceso cuando estás buscando ese físico estético es lograr de alguna forma mantener esos hábitos, tanto de entrenamiento como de alimentación, teniendo en consideración que tu vida puede ir cambiando mucho y tus prioridades también. Y esto es como una cuestión que incluso la estoy diciendo muy personal, o sea, de mi persona. Es decir, yo desde los, no sé, 15 años, no sé qué edad bien fue que empecé a estudiar de entrenamiento y nutrición, o antes, 14, 15, hasta los 21, 22, literalmente lo único que pasaba por mi cabeza era fitness. Desde mi hobby, lo que estudiaba, lo que quería hacer, en lo que quería convertirme, todo eso era relacionado al fitness. Y por lo tanto, para mí, cumplir con el plan de alimentación, ir a entrenar, era muy fácil. O sea, para mí eso no era ningún tipo de obstáculo. O sea, yo no tenía ningún problema, ningún obstáculo con cumplir con el entrenamiento, con nutrición, porque incluso era el momento que más estaba disfrutando literalmente de mi día a día y de mi vida. A medida que fui evolucionando y empecé a descubrir que me gustaba también el emprendimiento, que me gustaba también aprender de otras cosas, que me gustaba aprender de desarrollo personal, que me gustaba leer, que quería crear un negocio, que quería empezar a escalar proyectos, que quería hacer otras cosas. Y hubo un cambio de alguna forma en mi foco
Es decir, ya quizá no estaba destinando todo mi tiempo a aprender sobre fitness, sino lo destinaba también a aprender sobre estas cuestiones y que hoy en día sigo estando muy metido ahí, como que ya se empieza a diversificar lo que más me apasiona y por lo tanto entonces hubo una transición en donde se me hizo muy difícil cumplir con entrenamiento y nutrición y fue donde más empecé a empatizar con la gente que le costaba. Yo antes decía, che, o sea, pero ¿querés cambiar tu físico? Anda a entrenar, o sea, anda a comer y ya está. O sea, es lo que hay que hacer. Porque nunca había vivido esa falta de motivación, nunca había vivido esa dificultad para cumplir con las cosas que tenía que cumplir. Y claro, llega ya un punto en el cual me empieza a pasar, porque empiezo a querer hacer otras cosas, porque digo, tengo que ir a entrenar ahora, pero quiero terminar este libro. Tengo que ir a entrenar ahora, pero quiero terminar de hacer esto. Quiero quedarme todo el día trabajando hoy o haciendo estas cosas o planificando una idea y ya me da paja ir a entrenar. O si voy a entrenar y me canso mucho, después no voy a tener cabeza como para seguir avanzando con esto. O de repente estoy trabajando y me estresé mucho y me provocó comerme un dulce y capaz lo que quiero es comerme ese dulce y bajar un poco la ansiedad y de seguir trabajando. Entonces empezaron a aparecer cosas en mi vida que hicieron que entrenar y alimentarme empezaran a ser procesos mucho más difíciles y hubo un tiempo en donde no pude gestionar eso. En donde como que me empecé a sentir raro, a decir, no quiero más entrenar, no es lo que me gusta el entrenamiento, no es lo que me gusta esto, o sea, ya no me importa físicamente cómo estoy, yo quiero enfocarme en lo que quiero hacer y me descuidé y ahí fue donde subí también a 90 kilos Pasaste los y 90, ¿no? llegué a 91, 92 kilos. 91, 92. Pasé literalmente 1 o 2 meses completos sin ir a entrenar, Entraste en además un de proceso de medio depre. Además de que en ese proceso también, donde entré en 1 o 2 meses sin entrenar, ya llevaba 1 mes o 2 meses más donde iba a entrenar una vez a la semana o 2 veces. O sea, tuve un periodo de inactividad importante y necesité pasar por esa situación para darme cuenta de que, me estoy dando cuenta de que todo esto que pensaba, de que ya quería cambiar mi vida completamente hacia este lugar, no es cierto. O sea, a mí entrenar me hace bien, me hace estar feliz, me hace sentir físicamente bien, me hace sentir con más autoestima, me hace disfrutar más de mi cuerpo, me hace sentir más ágil. Comer bien me gusta estar estético, me gusta el fitness. O sea, no perdí ese gusto, simplemente descubrí algo más que me gustaba y creí que eso implicaba abandonar lo anterior. Entonces, como para volver un poco a la pregunta, yo creo que justamente lo más difícil de conseguir un físico estético y que sea sostenible a lo largo del tiempo es contemplar la idea de que en el camino vas a ir cambiando, van a aparecer cosas nuevas que te gusten, cosas nuevas que te motiven, vos no controlás esos cambios, capaz hoy te gusta una cosa y mañana radicalmente te gusta otra, dependiendo de qué tipo de persona seas. Hay alguien que capaz no, toda su vida amó el fitness y se dedicó a eso 100% y listo. Pero en mi caso, que cambié mucho, yo creo que lo más difícil es darte cuenta que dentro de esos cambios, el fitness, la buena alimentación, el buen entrenamiento, tiene que ser algo que ya pasa a ser parte de tu estilo de vida y no solamente de algo que te está apasionando de momento. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. En esas etapas de cambio, sostener justamente el entrenamiento y la buena alimentación, porque es muy fácil descuidarla y cagar todo el proceso que has venido construyendo. Entonces para mí eso es lo más difícil. Me gusta, me gusta. Encima te abriste. Very good. Para mí lo más difícil, a mí lo difícil en mi caso personal es no entrenar. O sea, soy muy culo inquieto. O sea, necesito caminar. Yo si me siento enferma, me siento mal. Pero algo que sí me pasó, porque al fin y al cabo este podcast es para que también nos conozcan más, creo que lo más difícil en el proceso son muchas cosas. La mayoría es falta de motivación y a veces es por justamente un cambio de objetivo. Los objetivos, algo que aprendí hace poco, no sé hace cuánto, pero la jerarquía de objetivos sí, va a ir cambiando, ¿no? Hay momentos en donde el objetivo principal es meter materias, el objetivo principal puede ser escalar tu negocio, el objetivo principal puede ser cambiar tu físico. A mí me pasó que estaba muy modo atleta y me pasó que no quería ir a entrenar porque sabía que iba a estar muy cansada para luego rendir en el trabajo. Y yo quería rendir bien en Level Up. O sea, como que me pasó como que mi jerarquía de metas cambió. Y ahí empecé a darme cuenta, che, lo difícil del proceso, que el proceso es de por vida, o sea, una vez que uno arranca a entrenar es de por vida, es ser consciente de cuando el objetivo cambia.
O sea, tu objetivo, a Bray le pasó, o sea, el objetivo no era ya 100% fitness, era crecer su negocio, era alimentar más su mente, no solo los músculos. Entonces, es como, ¿cómo haces para reorganizarte? Creo que el proceso la parte más difícil del proceso es detectar cuándo el objetivo cambia. Y cuando el objetivo cambia, o sea, cuando la jerarquía de metas cambia, tomar como la decisión de decir, bueno, voy a pasar a entrenar menos días, voy a entrenar menos tiempo, tipo cambiar el plan. O sea, creo que esa es la parte más difícil. Yo cuando cambié el plan estaba feliz y estaba triste. Porque dije, uy, ahora veo que pierdo todo lo que gané. Y no, tipo, es parte del proceso, o sea, es parte del proceso. Entonces, para mí, lo más difícil fue cambiar mi tipo de entrenamiento, hacer hoy en día mucho menos de lo que hacía, enfocarme más en la salud, más en tener movilidad que en levantar más kilos. Entonces creo que la parte más difícil que te puedes encontrar es darte cuenta que tus objetivos cambiaron, o sea, la jerarquía cambió y hay que aceptar el cambio. Hay que aceptar el cambio y seguir. Y yo sé que la gente va a decir, no, lo más difícil es alimentarse, lo más difícil es ir al gimnasio. No, o sea, la realidad es que si está muy difícil es porque te la estás haciendo difícil y porque te estás salteando pasos. Comer bien lleva tiempo y ese tiempo lo marcas vos. Entonces, no puede ser difícil comer sano. ¿Entendés? Tipo, ejemplo, tomás Coca-Cola todos los días, no puedes pasar a no tomar Coca-Cola. No. O sea, vas bajando la cantidad de días. ¿Te gusta comer un chocolate todas las noches? No puedes dejar el chocolate de la noche a la mañana. Comes menos días. O sea, es un proceso, ¿sí? que requiere el tiempo de cada uno. Así que eso, para mí lo más difícil es cambiar la jerarquía Claro. de Hay un metas. aprendizaje que yo me llevé súper, súper importante durante este proceso de cambio de objetivos, y es que algo que a mí me desmotivó muchísimo cuando empecé a cambiar de objetivos es que yo pensaba que para conseguir ese físico estético, a pesar de todo el conocimiento que tenía, yo venía entrenando un ritmo modo atleta. Y yo decía, ok, si mis prioridades cambian en la vida y bajo ese ritmo modo atleta y mi planificación ya no es tan específica, ni con tanto volumen, ni con tanta intensidad, y a lo mejor tampoco soy tan cuidadoso con la alimentación, no voy a poder seguir mejorando mi físico y por lo tanto prefiero abandonar que seguir el camino. Y ese siento que es el peor error que puedes cometer, porque en realidad modificando la planificación y la alimentación, aunque ya no sea de tanto nivel como lo que venías haciendo anteriormente, igual te va a permitir seguir progresando, quizá más lento, pero vas a seguir progresando. Sí. Y a lo largo de muchos años y de mucho tiempo igual vas a tener un físico increíble. Entonces, si a lo largo de tu vida vas cambiando de objetivos y quizá el tiempo y prioridad que le destinas a los entrenamientos también cambia, va a ser peor que abandones a que simplemente modifiques ciertas variables y avances más lento. Porque al fin y al cabo igual vas a terminar teniendo un físico de la puta madre, solamente que vas a tardar mucho más. Y no se pierde el físico, o sea, no se pierde por cambiar la programación. El cuerpo se puede mantener con 3 series semanales de cada grupo muscular, imagínate. O sea, con una buena alimentación y haciendo series, pero Muy intensas. muy intensas y pocas, vas a mantener. Ahora, para mejorar sí se requiere un poco más, pero no te sientas mal. Si lo alimentas bien, si descansas bien, si seguís yendo constante, si seguís estimulando el músculo no se va a desaparecer. Obviamente, lo que dice Bray, el camino hacia el fisicazo va a ser quizás en más tiempo en vez de en menos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Yo lo re disfruté. Me encanta. encantó, muy bueno. Amo hablar de entrenamiento. Además como que mixeamos tipo nuestra vida y cómo hemos ido afrontando todos estos procesos, y creo que el mensaje final que estamos dando es muy interesante de que realmente naturalmente se puede tener un físico increíble y va a tardar muchos años. Y el que te diga que no se puede, que tenés que usar sustancias para tener un físico medianamente bueno, es terrible imbécil. Sí. Así. Sí, disfruten. Sé que está muy romantizada el disfruten del proceso, pero es la realidad, disfrutar del proceso. O sea, tenés que gozar ir al gimnasio, tenés que gozar cada ejercicio que te toca, tenés que gozar lo que estás comiendo. O sea, no vas a adelgazar por comer lechuga y tomate y una pechuga seca. O sea, podés ser creativo en la cocina y tenés que hacer que los ejercicios del gimnasio te desafíen. Porque, como dice Helms,
Un plan subóptimo es mejor que un plan óptimo, ya que en el plan subóptimo vas a disfrutar, querer superarte y demás, Claro. ¿no? Entonces, no existe la perfección y intenten de verdad ser conscientes de la jerarquía de metas, ir ajustando en las partes que tienen que ajustar y disfrutarlo al 100%, como nosotros lo estamos disfrutando ahora. Bueno, Bueno, creo que llegamos al final de este podcast número 13. Esperamos que les haya gustado un montón, lo disfrutamos muchísimo. sí. Y nosotros nos vamos ahora a que la alumna de Bren va a romper tarima. Así que mándennos suerte. Mándenos suerte. Chaucito. Adiós.